Hola con todos y bienvenidos al quinto capítulo de Tandem. El día de hoy vamos a tener una conversación interesante acerca de cómo aprender a pelear. Es decir, cómo aprender a discutir de la mejor manera. Así es, qué gusto estar con ustedes en este espacio, qué lindo volver a escucharnos, vernos y hablar en estos pocos minutos. En efecto, hoy hablaremos de discusiones. ¿Y por qué? Porque las discusiones siempre suceden. No importa cuán bien te lleves con una persona, muy probablemente tendrás una discusión, un desacuerdo, tarde o temprano. Sí, seguramente ahora mismo estás pensando en la última discusión que tuviste y quizás fue con tu pareja, quizás fue con tus papás, en tu trabajo, en la universidad. En cualquiera uno de estos contextos es probable que tú tengas una discusión. Y hoy solo queremos traerte como más a conciencia de lo que significa estar discutiendo o peleando, si debes hacerlo, si no debes hacerlo, qué herramientas puedes utilizar para que, no sé, para que sea más llevadero. Hace algunas semanas recuerdo que un chico me decía que quería hablar con nosotros porque discutía mucho con su novia. Mm, Y no sé si realmente existe una cantidad de discusiones que sea una medida para tomar una decisión de seguir o no una relación, pero sí sé que toda relación sana tiene discusiones y que no importa cuán sana sea, debe pasar estos desacuerdos porque es parte natural de la vida y requerimos entender que las discusiones no son una amenaza. sí, creo que algo que yo me di cuenta en este tiempo, sobre todo hace 4 años, casi 4 años de estar casados, es que la manera en que yo lidiaba con las discusiones tenía que ver netamente de cómo lo aprendí en casa. Y seguramente a ti te pasa lo mismo. Yo lidio con el conflicto de una manera muy de mi mamá y muy de mi papá. Y ellos son personas hermosas, muy amorosas, con un corazón gigante, pero que no les gusta el conflicto. O al menos no les gusta entrar en el conflicto y no tienen las palabras o el lenguaje correcto para entrar a eso. Entonces, cuando yo me casé con Martín, lo primero que me di cuenta es que yo no sabía pelear. Lo más probable es que yo iba a salir de la habitación muy abrumada, por así decirlo, como muy golpeada por toda la discusión y me iba a ir. No iba a resolver nada con eso. Pero si es que hoy puedo traerte algo para que también puedas irlo pensando, es cómo discutían en donde te criaste, con tus papás, o solo con tu mamá, o solo con tu papá. Porque lo más probable es que tú estás repitiendo ese patrón. ¿Tú te recuerdas la primera discusión que tuviste? Sí, era ¿Recuerdas por qué fue? sí, no, Déjame hacer. yo sí me acuerdo. No hemos tenido muchas discusiones con Martín, pero si yo puedo recordar una es esa, porque fue la primera y fue bien tonta. ¿Quién ganó? Nuestra Nada, relación ganó. Creo que nuestra relación ganó, es cierto. porque, de nuevo, yo no soy buena en el conflicto y lo he estado trabajando durante todos estos años. Pero, bueno, contexto. Yo crecí con mi mamá y mi papá, y mi mamá es la persona más organizada del planeta, ¿ya? Ella sabe cómo organizar todo y limpiar todo. Y siempre digo algo como, si mi mamá limpiara un inodoro, yo podría comer en ese inodoro porque sé lo limpio que está, exagerando. Yo Pero haría igual, pero es una manera de decir mi mamá es muy limpia. Y ella me enseñó a hacer así. Entonces, cuando yo me casé con Martín, lo único que podía hacer, por obvias razones, porque era lo único que conocía, era replicarlo. Entonces, eso se vio en todo como yo limpiaba mi casa, e incluso cuando comencé a arreglar la cama. Entonces, cuando yo arreglaba la cama, yo la arreglaba a mi manera y Martín la arreglaba a su manera. Y discutimos por eso. Fue como, yo le decía, pero dobla esta parte de la sábana porque así se ve más bonita. Y tú dijiste como que no, es que yo nunca la arreglaba así. Y de eso se trató nuestra primera discusión. Y yo me enojé full, y no sé por qué. O sea, solo ahora me pongo a pensar y digo como,
fue muy tonto de mi parte creer que ese era un conflicto real. Como que creo que no habíamos tenido un conflicto o una discusión fuerte y quería ponerle nombre y apellido a esa discusión y fue esa. Y solo recuerdo que tú me seguiste a donde yo fui porque, de nuevo, yo no sé, no sabía discutir y me dijiste, nuestra relación siempre va a ser más importante que tener la razón. Y ese ha sido uno de los lemas que he tenido durante todo este tiempo y le ha dado mucho como libertad y paz a cualquiera de las conversaciones que podamos tener. Nunca va a haber algo demasiado fuerte como para que yo te deje de amar o quiera irme de la casa, porque al final decidimos casarnos. Y creo que esto aplica con todos, no solo con los casados, sino que aplica con todos aquellos que están teniendo una discusión. Muévete al espacio al que quieras, por ejemplo, en el trabajo. Si discutiste porque, no sé, tomó tu grapadora, porque te dijo algo frente a alguien, porque, no sé, cualquier cosa por la que te hayas podido discutir en tu trabajo. Muévete al espacio de, ¿es más importante la relación que tienes con tu compañero de trabajo o de verdad vale la pena batallar eso? Sí, hay varias cosas que rescato de lo que dices. Lo primero es que no todas las batallas hay que pelearlas. Y creo que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero ciertamente hay batallas que no tienen sentido pelearlas. Y lo que me doy cuenta que cuando estas batallas las peleamos muchas veces es porque eso rebosó nuestra paciencia. Ujú. Es decir, acumulamos cosas en semanas, días, meses y años anteriores que no las gestionamos correctamente y cuando sucede algo muy tonto, no tuvimos la capacidad de detenernos o de ignorarlo, omitirlo o tolerarlo, sino que explotamos, como bien dices. Ahorita me recuerdas algo, hace varios años me hicieron un test para entrar en una empresa, yo quería entrar, de hecho era mi tercera oportunidad postulándome a esa empresa. Y cuando me hicieron este test psicológico, yo tenía una persona cercana a esa empresa que de alguna forma me iba a ayudar a entrar. No entré nunca, No te ayudo tanto. no me ayudó tanto, pero sí recuerdo que esta persona nos dijo a mí y a mi familia la razón por qué me descartaron en uno de los procesos de selección. Y recuerdo que dijo que yo evadía los conflictos. El test reflejó que yo evadía los conflictos. Mm, Y eso me marcó tanto que yo comencé a reflexionar de por qué yo evadía los conflictos. Y la verdad es que yo no soy hijo de Ares, yo no soy hijo de Dios de la guerra. O sea, a mí no me atraen los conflictos, no soy una persona que fácilmente empuja y genera conflictos. De hecho, todo lo contrario, intento ser un pacificador. Pero me di cuenta que que hay conflictos que a veces salían y quizás el test psicológico reflejó que yo no soy el primero en levantar la mano para solucionarlos, sino que a veces tolero demasiado. Y siempre pensé que yo tenía problemas con mi manejo de la ira, no porque fuera demasiado iracundo, sino por todo lo contrario, porque no buscaba mostrar mi ira. Y a veces es necesario mostrar tu ira, no de una manera violenta, quiero aclarar. No mostramos nuestra ira desde ese espacio. Pero sí me puso a reflexionar muchísimo. Yo creo que, claro, mi contexto familiar nunca había conflictos, por fortuna. Pero mi contexto de iglesia, los que no me conocen, pues mucho tiempo he asistido a iglesias. Mi formación cristiana y de fe, mi espiritualidad siempre me han mantenido en estos espacios donde rara vez hay conflictos o donde los conflictos eran bien escondidos o manejados de una manera que yo no estaba involucrado. Y eso hizo que yo sacara tan mala puntuación en ese test, por lo cual no me contrataron en esa empresa. Años después, sin duda he pensado en pararme en una posición contraria a lo que decía ese test. Y es decir, no ser una persona que va del conflicto, sino ser una persona que sea inteligentemente capaz de lidiar con ellos. Y claro, ahora, hoy día más adulto, hoy día en diferentes entornos donde me muevo, nos hemos encontrado con discusiones y conflictos en diversos espacios. Tú y yo, en nuestros trabajos, nos hemos encontrado con conflictos. Esta semana tuve un lindo conflicto en mi trabajo. Eh, cada cierto tiempo en el mes tengo un conflicto en el trabajo. En la iglesia nos hemos encontrado con conflictos. Eh,
Y esos 3 espacios, que son quizás los más relevantes, familia, trabajo y fe, los 3 han estado plagados de conflicto en los últimos Ay, años. Realmente que sea muy introspectiva es interesante. no sé, creo que algo nos está moviendo a que podamos trabajar esa área. Pero algo que yo leí el otro día es que el 60% de las discusiones mal manejadas pueden dañar nuestras relaciones a largo plazo. Y y eso me marca mucho, ¿sabes? Porque creo que si tú te pones a pensar, no sé, en los conflictos familiares que simplemente se basaron en una, ah, la asunciones, ¿se dice? Que asumes algo, sí, ¿verdad? Assumptions. Pero no. Bueno, cuando asumes algo y no lo solo lo asumiste y te ofendiste y no entraste a esta discusión porque quizás eras como nosotros, que no nos gusta entrar al conflicto, no nos gusta entrar a pelear, eh, solo te peleaste mucho con esa persona y no aclaraste algo. Y eso solamente hace que tu círculo se haga más pequeño. Y no es que esa persona no haya sido como que parte, como hablamos en el primer capítulo, de las personas que van a caminar contigo, sino que simplemente es un malentendido. Claro, lo que veíamos la otra vez, que la mayoría de las relaciones conflictuadas, que están en conflicto, a veces no son por conflictos reales, sino solo son diferencias de personalidad. Sí. Ahora bien, pienso 3 cosas que generan conflicto, 3 cosas que generan discusiones, eh, fuera de sí, fuera de lugar. Y la primera es nuestra reactividad emocional. Somos a veces demasiado impulsivos y sin toda la información de algo, solo reaccionamos como nos sentimos y damos rienda suelta a nuestra locura que llevamos por dentro. O a veces, como nosotros, somos muy pasivos y no nos metemos en la discusión con la otra persona, pero entramos en una discusión con nosotros mismos. Y esto es algo que a mí me pasa mucho, como Martín siempre me dice como, si es que tienes, si estás enojada, dime que estás enojada. Porque algo que yo tiendo a hacer es como, me dice, pero ¿cómo te sientes? Y digo, estoy triste. Entonces muevo todo mi espacio a estar triste con lo que pasa y no lo hablo y solo lo hablo conmigo y eso me llena a mí de tristeza y de pensamientos negativos. Si te lleva a un espacio de no de tristeza como yo, lo más probable es que vas a generar una discusión contigo misma y te vas a llenar de enojo, de ira contigo mismo porque, no sé, te sientes culpable porque no dijiste algo, porque dijiste algo y y eso solamente lo empeora todo. Sí, eh, eso lo hemos hablado varias veces. A mí me pasa que a veces mi pasividad, ya no evado los conflictos como antes, pero creo que hoy día, y quizás también a ti te pase, cuando ya estoy en un momento a solas, quizás manejando, estoy en el baño, estoy pensando, estoy duchándome, estoy en este paso de, y si hubiera dicho tal cosa, si hubiera dicho tal cosa, le hubiera dado en el hígado. Y es como comienzo soy increíblemente bueno De las discusiones para las de hecho. discusiones en la ducha, pero me di cuenta que no dije las cosas que quería decir o que a veces debía haber dicho. Es que a veces yo traigo mucha paz o gracia sobre ese espacio porque y es algo que siempre digo, como dije lo que debía decir, y Dios me movió a decir lo que dije en ese momento. A veces vamos a esos espacios donde, ay no, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no? Quizás era mejor que no lo dijera, porque qué tal si traías ese argumento que le daba en el hígado que dices tú, y solo generaba algo peor, y algo que quizás iba a herir más a la otra persona. Entonces, también quiero traer mucha libertad en eso. Si es que tienes esas discusiones en la ducha, si tienes esas discusiones en tu auto y solo piensas, ¿cómo pudo haber terminado mejor la pelea donde tú ganabas? Y solo piensa que en ese momento ganó la relación y no la razón. Y eso es mucho más gratificante. Hay una frase que escribimos que dice, cada palabra lanzada en una discusión puede ser una semilla. Y la pregunta es, ¿será una semilla de destrucción o será una semilla de crecimiento? Y es el poder de las palabras, ¿no? Es el poder de nuestra comunicación. Y dentro de esta comunicación creo que no solo es importante lo que decimos,
sino también lo que escuchamos. Creo que muchos conflictos, y creo que en los últimos meses, en mi trabajo, mucho de lo que viví fue que muchos conflictos se crearon por la mala interpretación de la información, porque no se entendía o porque si la comunicación no fue la mejor. Sí, este es un tema bien importante y esto es para todos. Cuando vayan a querer generar una discusión, por favor, no lo hagan a través de textos. Los textos pueden ser súper mal interpretados. Quizás yo lo puedo leer de la manera incorrecta y tú solo querías decirlo de otra manera. Y por eso generen una llamada, tómense un café, vayan a un espacio neutro donde ambas personas puedan estar en un lugar seguro, porque al final la relación siempre va a ser la que va a ser más importante. Hay una tercera cosa que genera discusiones, y esta ahorita me río porque vi un conflicto, no voy a decir dónde, pero vi un conflicto donde 2 personas decían que tenían que hacer algo o hablaban de algo que había que hacer, pero ninguna de las 2 personas tomaba responsabilidad sobre ese algo que había que hacer. Y eso generó un conflicto increíble, increíble. Y no sé si te ha pasado, pero ese dimes y diretes, ¿no? De, no, eres tú, no, 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 no me toca a mí, te toca a ti. Quizás lo viviste si tienes un hermano en tu casa, cuando a alguien le tocaba lavar los platos y se pasaban la pelota sobre quién lo iba a hacer. Y esa misma escena de niños, de infantes, que solo están pasándose la pelota de un lado al otro, también sucede hoy día con adultos. Sí, y creo que eso también nos lleva a, a ser más honestos con nosotros mismos cuando estamos en una discusión y no traer culpa, sino traer responsabilidad. Y si en este caso, si a ti te molesta, vamos a la situación de los hermanos. Ya estás grande, tienes un problema de que, puto, no sé, no compraste lo que debías comprar para las cenas, por ejemplo. Trae la responsabilidad sobre eso en la discusión. Si necesitas ser fuerte, como que, oye, siempre Me- sé firme, ajá, siempre te olvidas de esto, necesito que seas más responsable acerca de esto. Y la otra persona también asumir esta responsabilidad y no como un espacio de víctima donde, ay, siempre me culpas porque no traigo tal cosa, porque no lo traes tú. No, trae una solución. En una discusión creo que algo que siempre debemos buscar no es el problema, sino la solución. Y has dicho algo muy valioso, y tu ejemplo es los siempre. Mencionaste siempre. Y yo creo que en una discusión, y ahorita digo, voy a decir la frase de Justin Bieber, ¿no? Nunca digas no, Baby, baby. no, baby, no. Pero nunca digas nunca y nunca digas siempre. Mm, Porque el siempre tú haces tal cosa es falso. O nunca haces lo que te digo es falso. Y solo categorizan a la persona, etiquetan a la persona y cierra completamente a la persona para manejar luego la conversación. Causa heridas, ¿sabes? Porque quizás en ese furor de la conversación, lo único que haces es lanzar frases para que la otra persona se sienta aludida. Y si eres una persona responsable emocionalmente, seguramente lo vas a arreglar después. Pero si no, solo lanzaste esa frase como, siempre eres una irresponsable. Y vas a marcar a la otra persona por siempre y nunca vas a resolver eso como con un perdón, con un lo siento. Y hiciste una ruptura pequeña en la relación. Hiciste una ruptura pequeña en el corazón de la otra persona. Y también hay que tomar responsabilidad en las cosas que decimos en ese espacio. Porque algo que hemos estado aprendiendo en estas semanas, estábamos leyendo el libro de Las 7 frecuencias de la comunicación de Pastor Erwin McManus. Y él hablaba que hay diferentes frecuencias en las que todos los humanos nos movemos. Cada uno tiene 3 que generalmente son más fuertes que otras. Y por eso a veces rozamos, porque, no sé, hay una de las frecuencias que se llama el comandante y esa persona es la que siempre te dice lo que tienes que hacer. Y cuando tú puedes aprender las frecuencias de las otras personas, me parece bien interesante porque no te ofendes tanto o sabes de qué lugar viene. Empatizas con la persona. Exacto. O sea, si yo puedo entender, claro, también tienes que conocer a la persona, ¿no? Porque si es una persona cualquiera y solo viene y te manda a decir,
cualquier cosa lo vas a tomar del lugar incorrecto. Pero si es una persona que conoces y que tú sabes que siempre quiere buenos resultados o quiere buscar resultados, cuando venga y te dé una orden, tú no lo vas a sentir como me está queriendo herir o lo vas a tomar como personal o quiere romper algo en mi corazón o en nuestra relación. Solo está buscando generar un resultado. Yo, nos hicieron un test también y en este test decía que yo soy una frecuencia sanadora y he sido mucho más consciente de eso en cada una de las cosas que digo, porque lo que busco siempre en mis discusiones, desde un inicio les dije, o sea, a mí no me gustaba entrar en el conflicto porque generalmente alguien que genera conflictos no creo que busque algo o bueno, del todo una sanación. Entonces evadirlo era mi manera de ser sanadora, no entrar a ese espacio. Ah, como sugerencia, léete ese libro, está increíble y ayuda muchísimo a poder entender cómo las otras personas están comunicando contigo y cómo tú también puedes ser más asertivo en hacerlo con el resto de las personas. Mm. Quiero quiero que podamos responder la pregunta de cómo tengo mejores discusiones, porque al final debo aprender a pelear, Ujú. porque el conflicto está en todas partes. El conflicto no es mi enemigo, las discusiones no son una amenaza, están allí, van a estar siempre. Entonces, debo aprender a manejar el arte de discutir. Mm. Y en ese espacio, ¿qué consideras que te ha servido a ti para discutir? Creo que algo que a mí me ha servido como primer paso es respirar y dar unos pasos hacia atrás, porque yo soy de las personas quizás impulsivas en una discusión cuando se le obliga a tener una discusión y puedo decir cosas que hieren y que no me voy a poder retractar. Entonces, cuando yo me doy estos pasos hacia atrás y puedo respirar, es lo que decíamos también en el otro capítulo, cuando tú tienes 6 segundos para respirar y pensar, te trae mucha más claridad acerca del tema. Entonces, yo trato de hacer eso. Algo que también trato de hacer es qué es lo importante en esta discusión. De nuevo, si es la relación, pues voy a tratar de que la relación sea lo más importante en lo que vaya a defender. Si es que de verdad es mi trabajo y tengo que defenderme por justicia o algo que de verdad he hecho, pues voy a defenderme en ese espacio y si tengo que luchar en ese espacio, pues lo voy a hacer. Am, Otra manera que también puedes dominar este arte de la discusión es que puedas leer el momento en el que está pasando, porque algo que también pasa y a mí me ha pasado muchas veces es que personas me traen discusiones o son negativas o traen una ofensa hacia mí cuando no están en sus mejores momentos. Y tienen el corazón roto y solamente están tratando de desfogarse y no tiene que ver ni contigo, solo tiene que ver con el momento en que ellos lo están viviendo. Entonces, también leer un poco el ambiente. ¿Tú cómo lo haces? Algo que he intentado hacer es escuchar mejor. Creo que muchos de nosotros escuchamos para responder antes que escuchar para entender. Y si escuchamos con todos nuestros sentidos, una escucha activa que pueda de alguna manera entender el diálogo de la persona, hacia dónde está apuntando. Creo que algún rato aprendíamos esto de los diálogos en espirales, ¿no? Había espirales o conversaciones que tienen una espiral positivo y todo el diálogo parece que va a generar algo bueno, pero hay otras personas que tú ves que tienen un diálogo o una espiral negativo, es decir, son intentando llevarte mucho más adentro, mucho más hondo en el problema y, y no parece haber una solución. Como, Ujú. ¿sabes? Esas personas que tienen en su diálogo como todo hay un pero, ¿no? Todo hay un sin embargo, no hay una disposición a que se solucione, solo quiere quejarse, solo quiere expresar lo que lleva por dentro. Esto es un diálogo negativo y a veces hay que frenar estos diálogos negativos y comenzar a traer palabras que generen una dirección contraria. Entonces, yo creo que inicialmente escuchar con mucha claridad, intentar entender las palabras, ser preciso con las palabras. Mm. Realmente yo amo el arte de comunicar y sé que cada palabra tiene un sentido, aun cuando la dices sin intención, tiene un sentido. Y la segunda cosa que yo puedo pensar en este espacio de
¿qué hago yo cuando estoy discutiendo? Es comunicar no solo desde la razón, sino dosificar inteligentemente la expresión de mis emociones. ¿Qué me refiero con esto? Yo he visto que a veces es válido y genera mucho bien para una conversación difícil decir cómo me siento. Y que esto no sea lo único y el centro de la conversación, pero sí abre muchas veces la conversación para que el otro pueda conectar contigo. Sí, Porque si solo traes datos, información, juicio, castigo, consecuencias, análisis, la otra persona no va a entender realmente por qué te preocupa tanto. Y a veces suponemos que la otra persona solo entiende todo. Pero al tú poner todo en perspectiva y decir, yo me siento así cuando tú ejecutas la acción, ah, genera algo de mí. Y lo último, yo creo que funciona bastante bien entender cuando discutes, discutes por un problema y no es una conversación contra la persona, exacto, es contra un problema. Y no, la persona no es el problema. Y eso es importante porque a veces vamos contra la persona y buscamos golpear, hacer daño, herir, defendernos contra la persona y nos olvidamos que el problema quedó de lado y nunca se solucionó. totalmente. Creo que, de nuevo, algo que a mí me ayuda mucho, porque no es que yo domino el arte de la discusión todavía, ah, pero algo que a mí me ayuda muchísimo es leer el corazón de las otras personas. Y también lo hablamos en otro capítulo donde, tenía que ver con el amor duro, ¿no? Entonces, como que leer cómo la persona lo puede tomar, si ella que generó esta discusión, ¿por qué generó esta discusión? Está dispuesta a generar este espacio incómodo, porque algo que pasa con las discusiones es que siempre es un lugar incómodo. Por más de que te estés comiendo un pancito de dulce y tomándote un café con esa persona, siempre va a ser incómodo, porque quizás va a traer verdades que van a ser difíciles de escuchar, quizás van a traer sentimientos que van a ser difíciles de abrazar. Entonces, sí hay que ser muy sabios en leer el momento de la otra persona, porque yo no quisiera decirle a todo el mundo: "Salgan a discutir". No es un capítulo para eso. No es un capítulo de aprende a hacerlo de manera sabia y aprende a dosificar también tus discusiones, porque deben valer la pena. O sea, no con esto te digo, discute por todo lo que no te parezca o por todo lo que te haga sentir mal, o no, para nada. Yo creo que tiene que ver con un espacio de discute las batallas que de verdad valen la pena luchar. Eh, Algo te incomoda mucho y te causa, no sé, falta de claridad mental, te trae un dolor en el corazón, está trayendo ruptura esa relación, y aplica en todo, ¿no? Aplica en el trabajo y de nuevo en todos los aspectos que habíamos mencionado, pero sepan leer el corazón para que también sea un espacio de mucha claridad y que sea un lugar efectivo. Porque ¿qué tal si trajiste esta discusión cuando esta persona no estaba lista para tener esta discusión y solo se volvió en una conversación incómoda que no resolvió nada, y luego te va a tocar volver a tener la misma conversación y solo se hizo doblemente doloroso? Entonces, lean sabiamente ese momento. Sí, sí, concuerdo contigo. Hay espacios, momentos donde no hay que discutirlo, hay que esperar, hay que posponer un poco a veces. ah, a veces hay que tener discusiones con una persona de testigo. Ujú, ujú. ah, a- Por qué harías eso? Para que la gente pueda entender eso un poco. sí, porque a veces estas discusiones pueden escalarse y pueden generar mayores consecuencias, consecuencias más graves. Y a veces es necesario que haya una persona imparcial presente. Puede ser para arbitrar la discusión, puede ser para apoyar uno de los puntos de la discusión, o puede ser solo para que observe y que después no se vaya a distorsionar lo que se dijo en esa discusión. Entonces, no todas las discusiones requieren eso, pero hay unas que sí. Lo importante es entender que después de todo, toda discusión tiene que ser hecha con verdad y con amor, y estas dos cosas no se pueden divorciar nunca. Y yo creo que hoy más que nunca, aprender a comunicarnos, aprender a decir las cosas, el arte de decir las cosas,
se vuelve muy importante para cualquier ser humano. Sí, totalmente. Creo que las discusiones bien encaminadas tienen un poder transformacional en la relación o en el ámbito en el que están. Y si aprendemos a hacerlas de la manera correcta, solo van a ser exitosos y Era crecimiento. van a generar crecimiento y van a traerte mucha paz. O sea, no saben, para mí creo que una de las partes que me ha generado mucho éxito en mi vida, o como yo lo aprendo a leer, tiene que ver con la paz. Entonces, si te trae paz, quizás es un buen lugar en el que estás haciendo esta conversación. Te invito a ser una de esas personas que pueden generar este tipo de conversaciones difíciles. A veces es chocante escuchar eso de conversaciones difíciles porque sí, a veces no estamos para eso. Pero siempre y cuando te vayan a traer crecimiento, siempre y cuando vayan a traerte claridad sobre temas que te importan, hazlo. Tómate ese tiempo, medita ahora, lo que sea en lo que creas, pero hazlo para que traiga no sé, creo que cuando expandes esta versión de ti para ponerte en lugares que no te gustan estar, también te hace ser una mejor persona y mejora la versión en la que estás. Entonces, llévate esos espacios, estírate en eso y practica todo esto que tiene que ver con la discusión. Así es. Gracias por pedalear junto a nosotros. Nos vemos en otro trayecto. Adiós.